La medicina pone a la gente enferma, la matemática vuelve a la gente triste y la teología los vuelve pecaminosos. Martín Lutero. Hola amigos del canal Cultura y Letras. En el video anterior nos preguntábamos qué relación tiene Martín Lutero con la brujería y el homosexualismo y cuál es la relación que tiene una rara enfermedad genética con la adopción de las ideas protestantes en el Reino Unido. Esto lo resolveremos hoy. Bienvenidos. Martin Luther o en castellano Martín Lutero fue un fraile y teólogo agustino nacido en Eisleben, Alemania, un 10 de noviembre de 1483. Desde adolescente tocaba el laúd y sus compañeros, por su inteligencia, lo llamaban el filósofo. Ingresa a la Facultad de Derecho por complacer a su papá, quien quería que se convirtiera en un importante funcionario civil. Sin embargo, algo muy raro ocurrió una noche de tormenta en la que Lutero casi es alcanzado por un rayo y toma la decisión de hacerse sacerdote a los 22 años de edad. A pesar de su devoción, vivía permanentemente atormentado, sintiéndose el más pecador de todos. Para eludir sus reflexiones autocondenatorias, decide entregarse mucho más tiempo al estudio y a los 29 años recibe el título de doctor en Biblia y se le encargan 11 monasterios. Estudia griego y hebreo para poder leer la Biblia judía y fue a partir de esos análisis que se empezó a dar cuenta que la religión católica tenía normas contradictorias a la Biblia. Empezó entonces a exhortar sobre el retorno a esas enseñanzas verdaderas de Dios. He tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, pero todas las que he puesto en manos de Dios aún las poseo. Lutero estaba muy preocupado por la compra de indulgencias y el enriquecimiento de la curia. Las familias adineradas preferían pagar en vez de acceder a un arrepentimiento verdadero, y así a los 34 años predicó duros sermones en contra del sucio negocio de las indulgencias orquestado por el Papa. La angustia de Lutero solo crecía al observar la corrupción, el abuso de poder, las perversiones carnales, la hipocresía, la mentira y la avaricia, que al igual que hoy identifica a los altos mandos católicos. Aburrido y asqueado de la podredumbre de organización a la que pertenecía, el 31 de octubre de 1517 clava en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un documento con 95 tesis y una invitación a que fueran debatidas. En este escrito condenaba la avaricia, el paganismo, el abandono de la enseñanza bíblica, la necesidad de eliminar el celibato, el abandono de la suntuosidad, la no adoración a María ni a otros, y la inexistencia del purgatorio, entre otros puntos. En 2 semanas, miles de estas copias circulaban por toda Alemania. En 2 meses ya inundaban toda Europa. Este fue uno de los primeros ejemplos del importante papel de la imprenta en la difusión de la información y las ideas. El Papa León X, hijo de los Medici y los Orsini, 2 de las familias más poderosas del Renacimiento italiano, al enterarse de las acusaciones de Lutero, lo acusó de borracho y hereje. Lutero optó por negar abiertamente la autoridad papal, alegando que este cargo no era de Dios, e incluso comparó al pontífice con el anticristo. Debo al Papa tanta obediencia como la que le debo al anticristo. El Papa, al parecer un desviado, pervertido y hedonista, que incluso dejó en una carta dicho que Jesucristo era una fábula, pero que se alegraba de los enormes beneficios que recibía por esto. Amenazó con excomulgarlo, y Lutero le dijo que no acataría las interpretaciones acomodadas de la Biblia. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar en contra de la conciencia. En 1521 la iglesia prohibió todos los escritos de Lutero y él, temiendo lo peor, decidió esconderse y refugiarse con la ayuda de Federico el Sabio, un erudito alemán muy adinerado, en el castillo de Warburg. Allí se hacía llamar Caballero George y tradujo el Nuevo Testamento al alemán a partir de la versión griega de Erasmo de Rotterdam. Por esta razón también se le considera a Lutero el precursor de la literatura alemana. Allí escribió también varios documentos que se consideran la guía de la Reforma protestante.
Las ideas de Lutero enamoraron buena parte de Europa y muchos sacerdotes abrazaron sus enseñanzas. Pero vamos a ver, Europa en aquella época la estaba pasando muy mal. Miseria, enfermedades terribles y la peste bubónica había diezmado tanto su población que la gente sentía que todas estas desgracias eran producto de un castigo divino a causa de las tergiversaciones de la verdad que se habían hecho durante tantos años en el seno de la Iglesia Católica, que ahora estaba apartada de Dios, como ahora. Cuando tenía 42 años, Lutero ayudó a un grupo de monjas a escapar de su cautiverio y acabó enamorándose y casándose con una de ellas en 1525. Defendía que el matrimonio sacerdotal era una de las formas de combatir los pecados de la carne. Y la tarea la hicieron bien, tuvieron 6 hijos. Una mala interpretación de las ideas de Lutero llevó a los campesinos a sublevarse de la opresión de los nobles. Lutero, en vez de apoyar a los campesinos, decidió con ira y arrogancia apoyar a los nobles, diciéndoles que debían castigar rápida y sangrientamente a los campesinos. Fueron asesinados más de 100.000 de estos trabajadores. También desestimó la epístola de Santiago y el Apocalipsis, afirmando que allí no encontraba absolutamente nada que él, en su conocimiento, pudiera afirmar que era inspirado por Dios. Usted no es solamente responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice. Lutero, tentado por el poder y la fama de ser un nuevo líder mundial religioso, empieza a perder su objetividad, se tornó reaccionario, violento e intolerante con todas las cosas que parecieran contrarias a sus ideas. En 1543, a los 60 años, publica el libro Sobre los judíos y sus mentiras. En él animaba a sus seguidores a quemar las sinagogas, destruir los libros, aplastar las casas, confiscar el dinero y obligar a estos gusanos venenosos, como él llamaba a los judíos, a largarse o si no, a erradicarlos para siempre. 4 siglos después, el nazismo simpatizó con Lutero y su libro, la primera obra antisemita moderna. Aquejado de dolores en el pecho, Lutero muere un 18 de febrero de 1546 a los 62 años. Una partida con un horrible legado doctrinal que allanó el camino para el holocausto nazi, en donde fueron brutalmente asesinados más de 6 millones de judíos en 1942. Otro de sus legados fue la Guerra de los 30 años, que entre 1618 y 1648 libraron los luteranos y los católicos en Europa Central. Guerra que se fue transformando en una lucha de poderes independientemente de la religión. Allí murieron 4 millones de personas hasta la firma de la Paz de Westfalia. La razón humana es como subir un hombre borracho a un caballo. Lo subes por un lado y se cae por el otro. Hasta aquí hemos presentado a un Lutero que anhelaba el retorno de la religión católica a las enseñanzas bíblicas y abogaba por el cese de las perversiones que caracterizaban al Papa, a sus sacerdotes y a sus obispos. Otro Lutero empezó a aparecer hacia los 42 años, uno violento, arrogante, intolerante, con ansias de poder. Acabó incitando a la violencia y al odio que sirvió para asesinar a millones de personas, tanto en la Guerra de los 30 años como 4 siglos después en el holocausto nazi ordenado por Hitler. ¿Quién lo creería? Pero es que cuando mezclas a Dios con la religión, todo se trastorna. Una cosa es ser espiritual, otra es ser religioso. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a una religión. Aún no hemos respondido a nuestras preguntas. Nos vemos dentro de 15 días con la segunda parte de este video, en donde vamos a conectar a Martín Lutero con la brujería, con el homosexualismo, y vamos a conectar también la rara enfermedad genética con la adopción de las ideas protestantes en el Reino Unido. Si te gustan mis videos, dale like y comenta. Sígueme en mis redes sociales @ccultura y letras en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos vemos dentro de 2 jueves en este canal. Suscríbete y no olvides picar sobre la campanita para que recibas las notificaciones de contenido nuevo. Felices letras.